con nuestro presidente, Juan Guillermo, y tenemos un tema de mucho interés para nosotros a nivel Renovación Carismática Católica, el desafío de una nueva evangelización desde la RCC. Vamos a escuchar entonces a nuestro presidente que nos tiene para contarnos el día de hoy. Bueno, ante todo, a todos los que están conectados en este foro, les doy una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les pido que nos pongamos desde ya en una actitud de oración y una actitud de escucha para que todo lo que compartamos en esta noche sea para nuestro crecimiento de la vida en el Espíritu. Por eso, a los que nos están en este momento viendo y que estamos compartiendo a través de este foro de la Renovación Carismática Católica, los invito allí donde usted está, en su casa, en su lugar de trabajo, en su medio de transporte, donde quiera que se encuentre, lo invito para que en este momento hagamos oración y pongamos en manos del Señor lo que vamos a hacer. Que esto no sea para gloria de nadie, que esto no sea un motivo para nosotros buscar excusas frente a la evangelización, sino que sea para la gloria de Dios. Por eso, hermano mío, hermana mía, te invito, ora en este momento al Señor. Junto conmigo, hagamos oración para que el Señor sea quien nos guíe y nos tome en este momento. Te pido, oh Señor Jesucristo, en esta noche, por este foro que vamos a compartir, desde muchos lugares de Colombia y tal vez del mundo. Te pido que nos tomes a todos nosotros que estamos aquí para que seamos instrumentos tuyos, servidores tuyos, y que lo que nosotros escuchemos, compartamos, reflexionemos y aprendamos sea únicamente para la gloria tuya. También te invocamos a ti, oh Madre Santa, María, para que tú nos acompañes, nos tomes de tu mano y nos guíes hoy y siempre a la presencia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sabiendo que todo lo que vamos a hacer lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como bien nos decía Andrés, hermanos míos, en esta noche, a través de este foro de la Renovación Carismática Católica, vamos a tratar un tema que es muy importante y apasionante para la Iglesia entera en estos momentos en que el Papa Francisco guía la barca de la Iglesia Católica. Y también para la Renovación Carismática, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la evangelización con el poder del Espíritu Santo. Y por eso el tema de esta noche lleva por título El desafío de una nueva evangelización desde la Renovación Carismática Católica. Definitivamente debemos comenzar esta reflexión trayendo a colación el texto del apóstol Pablo, cuando le escribía a la comunidad de los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15, Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Estas palabras del apóstol San Pablo ponen de manifiesto la necesidad de la evangelización para que el nombre de Jesús sea conocido, sea amado y sea adorado. Hermanos míos, tenemos que evangelizar. Si nosotros no evangelizamos, Cristo no podrá ser conocido, no podrá ser amado, no podrá ser adorado por aquellos que lo necesitan. Esta fue una necesidad de la que la primera comunidad se dio cuenta muy rápido y hoy, 2000 años después, sigue siendo necesaria la evangelización desde la iglesia para la iglesia. La evangelización donde la Renovación Carismática está llamada a colaborar para que el nombre de Cristo sea adorado. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la iglesia y también para nosotros, Renovación Carismática como parte de la iglesia, la tarea de evangelizar, tenemos que comenzar diciendo qué es evangelizar. Recordemos qué es evangelizar. Muchas veces
de pronto los conceptos se nos cruzan y salimos conceptuando o hablando que la evangelización es algo que no es. Por eso me quiero remitir a la exhortación apostólica del Papa Pablo VI que se llama El anuncio del Evangelio hoy, que en su numeral 18 nos define de una manera clara lo que es la evangelización. Dice el Papa Pablo VI, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Repito, evangelizar, dice el Papa Pablo VI, significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Es decir, el Papa nos está diciendo que la evangelización es llevar la buena nueva de Cristo a todos los ambientes y desde dentro de esos ambientes transformar, renovar la humanidad. Eso es lo que la Iglesia nos dice que es evangelizar, el anuncio de la buena nueva que lleva a una transformación del corazón. Y precisamente desde esta definición del Papa Pablo VI es de donde nosotros podemos comenzar a desentrañar una cantidad de desafíos para nosotros como Renovación Carismática, como colaboradores de esa misión evangelizadora que le pertenece a la Iglesia. Y es por eso que yo me he tomado la tarea de comenzar me voy a tomar la tarea de comenzar a enumerar unos desafíos o retos que la Renovación Carismática debe asumir para poder colaborar activamente, fecundamente en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y yo creo que el primer reto que nos surge a nosotros como Renovación Carismática, el primer desafío es saber que la evangelización no acaba solamente con el anuncio, sino que la evangelización debe llegar al corazón del hombre propiciando la conversión. El Papa nos lo decía en la definición que leíamos hace un momento. La buena nueva se anuncia para que desde dentro transforme, para que desde dentro cambie, para que desde dentro renueve a toda la humanidad y podríamos también decir el corazón humano. Por eso yo creo que la primera tarea, el primer reto, el primer desafío que nosotros como Renovación Carismática debemos tomar en esta misión evangelizadora es que no se acaba la evangelización solamente diciendo Jesús está vivo, solamente haciendo un canto para que las personas lo dancen, lo disfruten o lo compartan. No acaba la evangelización, no se agota la evangelización solamente parándonos en un púlpito a predicar. No se agota la evangelización solamente haciendo una actividad, sino que la evangelización debe ir al corazón del hombre. Allí es donde nosotros debemos dejar plantada la semilla de Cristo para que Cristo haga cosas nuevas en el corazón del hombre. No basta solamente con anunciar, hace falta disponer el corazón del hombre para que acepte a Cristo. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el diácono Felipe escuchaba que iba un funcionario etíope leyendo la palabra de Dios. En ese momento él se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él decía, ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Nuestra tarea es hacer que el Cristo llegue al corazón del hombre. No solamente decirle Cristo te ama, sino que el corazón del hombre se abra a Cristo. Esa yo pienso que es un primer e importante desafío para nosotros como Renovación Carismática en la colaboración de esta misión evangelizadora de la Iglesia. Siguiendo con la definición que nos daba el Papa acerca de lo que es la evangelización,
tendríamos que decir que también la finalidad de la evangelización no es solamente quedarnos con un grupito de personas. Yo creo que muchas veces nosotros, como Renovación Carismática, nos hemos quedado acomodados en nuestra evangelización, acomodados en nuestras asambleas, en nuestros grupos de oración, en nuestras reuniones semanales de servidores o mensuales o anuales, no sé. Pero nos hemos quedado proclamando la evangelización los unos a los otros, encerrados en un solo grupo. A nosotros, el Papa Francisco actualmente, como cabeza de esta iglesia, cabeza visible de esta iglesia en el mundo de hoy, nos ha dicho que necesita una iglesia en salida. Por eso nosotros no podemos estar como los apóstoles antes de la resurrección de Cristo, que estaban encerrados y asustados, sino que tenemos que ser como los apóstoles después de que Cristo se apareció a ellos resucitado y les dijo la paz con ustedes. Tenemos que salir, porque nuestra misión no es solamente evangelizar a los que están sentados en nuestros grupos. Nuestra misión va más allá. Cristo nos envió a anunciar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Y yo creo que nosotros no podremos estar contentos, no podremos estar tranquilos hasta que cada hombre, cada mujer de nuestra ciudad siquiera conozca el nombre de Jesucristo. Por eso creo que una segunda tarea, un segundo desafío, un segundo reto para la renovación carismática es salir de su propia comodidad e ir a buscar a aquel que todavía no conoce a Cristo y dejar de predicarle a Cristo solamente a aquellos que ya lo conocen. Como dice la parábola de las 99 ovejas, dice que el pastor de la oveja perdida, el pastor deja las 99 que están seguras para ir a buscar a aquella que está perdida. Nosotros, como Renovación Carismática, debemos dejar a nuestras 99 ovejas seguras en manos del Señor para salir a buscar a aquella oveja perdida que todavía no conoce a Cristo. Por eso, nuestro segundo desafío es tener una iglesia en salida, vivir una iglesia en salida, experimentar una iglesia que vaya a buscar a aquel que todavía no conoce a Cristo. Pero esto no es todo, óiganlo bien, esto no es todo. Y el Papa Pablo VI, precisamente en la exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio hoy, también pone de manifiesto un elemento muy importante en el proceso evangelizador, y es quien evangeliza. Y aquí podemos encontrar un tercer desafío, un tercer reto, una tercera tarea para la renovación carismática. Y es, considerándonos nosotros como evangelizadores, tenemos que saber que el primer evangelizado debemos ser nosotros mismos. No podemos, óiganlo bien, amados hermanos de nuestra renovación carismática, no podemos pretender evangelizar a otros, hacer que Cristo llegue al corazón de otros sin que Cristo esté todavía habitando, sin que sea el dueño completo de nuestra vida y de nuestro corazón. Un tercer desafío para la renovación carismática en su misión de ayudar a la tarea evangelizadora de la iglesia es ofrecer evangelizadores convertidos. Si nosotros no nos convertimos, no podremos ayudar a convertir a otros. Si nosotros no somos evangelizadores, que seamos hombres nuevos, capaces de transmitir el bautismo en el Espíritu Santo, no podremos llevar a los pies de Cristo a otros. Por eso, este desafío nos invita, este tercer desafío nos invita a nosotros primero ser evangelizados, que nosotros estemos viviendo el evangelio en nuestra vida,
para luego poder ir a darlo a los demás. Precisamente los papas, desde el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, nos han dicho: la iglesia ya está cansada de maestros. Necesitamos testigos, personas que vivan a un Cristo que está verdaderamente resucitado para que sean capaces de transmitirlo. Una persona que no ha vivido a Cristo no puede dar a Cristo. Hasta ahí como el tercer reto de la evangelización. Ahora, un cuarto reto o un cuarto desafío para una nueva evangelización desde la renovación carismática. Y es que la evangelización siempre debe ser un acto eclesial. Y óigalo bien, renovación carismática, creo que muchas veces a nosotros nos han jalado las orejas porque precisamente pretendemos evangelizar en nombre de la iglesia, pero sin la iglesia que nos envía. Nosotros como renovación carismática somos parte del corazón de la iglesia, estamos insertos en la iglesia. Por eso nuestra tarea evangelizadora, nuestra misión evangelizadora debe ser un acto eminentemente eclesial, que esté unido a nuestros pastores, que esté unido a nuestro párroco en nuestra parroquia, a nuestro asesor en la renovación carismática, debe estar unido a nuestro obispo en nuestra respectiva diócesis. No podemos pretender andar evangelizando en nombre de la iglesia sin una iglesia que nos respalde. Nosotros como renovación carismática debemos estar unidos completamente a nuestros pastores para que ellos nos envíen a los lugares donde debemos evangelizar. Bueno, de verdad perdonen por los inconvenientes técnicos que hemos tenido a las personas que están todavía conectadas con nosotros. Disculpen, ustedes saben que siempre la tecnología es un gran instrumento, muchas veces nos juega como ciertas pasadas. Bueno, retomamos un poquito el tema que veníamos en el día de hoy o que venimos desarrollando en esta conferencia y en este foro del día de hoy, en este foro Renovación Carismática. Queremos recordarle que hoy estamos hablando del desafío de una nueva evangelización desde la renovación carismática. Quiero agradecerle a todos ustedes por la paciencia y recordarle que las preguntas las vamos a hacer a través del hashtag foro RCC y a través de las redes sociales. Retomando el hilo de lo que veníamos hablando, ya para ir concluyendo, recordamos que hoy estamos hablando del desafío de una nueva evangelización desde la renovación carismática y ya hemos hablado como de unos 4 retos o 4 desafíos que tenemos. Y estamos precisamente en el 5º desafío de la renovación carismática frente a la misión evangelizadora. Y ahí es donde tenemos que hablar que la evangelización debe ser adaptada, inculturada, completamente adaptada a los ambientes en los cuales va a ser proclamada. Pero hay algo muy importante en este tema de la adaptación y de la inculturación que debemos hacer de la evangelización. Y es que la evangelización debe, a pesar de todas las cosas, mantenerse fiel al mensaje. Es decir, en ningún momento debemos hacer que lo accesorio ceda a lo principal. Debemos siempre recordar que el mensaje debe permanecer intacto. No podemos sacrificar el fondo por la forma. Es cierto, tenemos el reto de adaptar el mensaje, la buena nueva, a los ambientes en los cuales está siendo proclamada. Pero mucho cuidado, que esa adaptación no nos haga sacrificar el contenido de la evangelización. Por eso debe ser adaptada la evangelización, pero siempre fiel al mensaje. La evangelización pierde su fuerza y pierde su eficacia
cuando no se toma en consideración a quienes va dirigida, pero en ese proceso de adaptación se corre el riesgo de desvirtuar su contenido. Por eso, mucho ojo, Renovación Carismática. Cuando estamos evangelizando a través de congresos, de seminarios, de obras de teatro, ojalá que no se nos olvide que lo importante, el centro, es el anuncio de Cristo, no la forma. Por eso retomo y recuerdo los cinco desafíos para hacer como un pequeñito resumen antes ya de pasar como a las preguntas. Hago como un pequeño resumen de los desafíos que hemos como reflexionado, de los cuales hemos reflexionado, los desafíos que esta nueva evangelización le plantea a la renovación carismática. Hemos hablado primero de la definición de la evangelización a partir de la exhortación apostólica, el anuncio del evangelio hoy, y hemos hablado de 5 desafíos o de 5 retos para la renovación. El primero es llegar al corazón del hombre, no solamente quedarnos en la palabra, sino ir al fondo del corazón. Segundo, el de ser una iglesia en salida, no reunidos los mismos con las mismas, sino yendo a buscar a la oveja perdida a la que le hace falta Cristo en su corazón. El tercer reto es que el primer evangelizado debe ser siempre el evangelizador. El cuarto reto es que la evangelización es un acto eclesial, por eso debe estar unido a la iglesia y a nuestros legítimos pastores. Y quinto, que la evangelización debe ser adaptada, inculturada, pero siempre fiel al mensaje. Estos son como los aspectos primordiales que la evangelización nos plantea a nosotros como renovación carismática en desafío. Hoy la iglesia está hablando de evangelización en todas las esferas. Por eso nosotros no podemos quedarnos atrás en este mensaje, en esta labor, y debemos colaborar con lo que tenemos, sobre todo con nuestros carismas, con la unción del bautismo en el Espíritu que hemos recibido. Tenemos que colaborar en esta tarea evangelizadora de la iglesia. Yo creo que tal vez este es el momento en que las personas que de pronto están acompañándonos en este foro, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, podrían hacerla, y nuestro amigo Andrés Tavares, desde allá, desde la zona del noroccidente, nos estará ayudando a poder ir regulando todas sus preguntas. Recordemos que las preguntas se podrán hacer a través del hashtag ForosRCC y a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y las que tenemos a nuestra disposición. Quedamos contigo, Andrés. Bueno, Juan Guillermo, qué rico que se nos haya retomado nuevamente la conexión con usted. Como acaba de decir nuestro hermano, nuestro presidente a nivel nacional de la renovación, invitamos a que compartan sus preguntas con el hashtag numeral ForosRCC. Aún no tenemos pues ninguna pregunta, pero esperamos que las personas que están conectadas nos ayuden y podamos hacer esta conversación muy amena. Entonces esperamos. Si quieres, Juan Guillermo, nos vas contando algo más acerca del tema. Mientras esperamos que de pronto lleguen algunas preguntas, yo creo que no podemos dejar de tener en cuenta algunos aspectos muy importantes que el Papa Francisco acaba de señalarle a la renovación carismática, precisamente para la tarea evangelizadora. El 30 de octubre del año pasado, el Papa Francisco, reunido con las comunidades de renovación carismática o la fraternidad católica que le llaman allá en Italia, se reunía y les decía algo muy importante frente a la evangelización, es decir, frente a la misión. Le decía, hombre, ustedes de renovación carismática deben entender de una manera muy especial lo que es la misión. Pero le decía, la misión no puede estar alejada de la oración. Y el Papa Francisco ponía un ejemplo muy, digámoslo así, muy sencillo de lo que es la relación que debe tener la misión y la oración. Y el Papa Francisco hablaba de la respiración. La respiración se compone de 2 movimientos. La inspiración
es decir, cuando uno mete el aire a sus pulmones, y la expiración, es decir, cuando uno bota el oxígeno, el aire que uno ha tenido. Y precisamente el Papa dice, para nosotros en la iglesia y para ustedes, Renovación Carismática, la oración debe ser como la inspiración al respirar. Y la misión debe ser como la expiración al respirar. Es decir, el Papa nos está diciendo, no puede haber misión, no puede haber evangelización sin oración. Y en eso, nosotros, Renovación Carismática, creo que tenemos mucho que aportarle a la iglesia en el mundo de hoy, porque nuestras asambleas, nuestras reuniones siempre están precedidas por la oración, invocando el poder del Espíritu Santo, anhelando la intimidad con el Espíritu Santo y definitivamente en presencia de nuestro Señor Jesucristo y unidos a la bienaventurada Virgen María. Nosotros podemos aportarle una gran riqueza a la evangelización de la renovación desde nuestra oración de intercesión, de ayuda y de apoyo a la evangelización en el mundo de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud respecto de este tema que siempre causa muchas dudas, sobre todo porque es fundamentalmente un tema en el cual todos nos vemos comprometidos, sacerdotes, laicos, obispos, toda la iglesia está comprometida en esta misión evangelizadora del mundo de hoy. Andrés, regresamos contigo. Sí, Juan Guillermo, pero con un poco de malas noticias. Aún no tenemos preguntas. Eso significa que las cosas han quedado como muy claras, me parece, ¿no? Significa que como muy claras. Pero sí, Juan Guillermo, hemos visto de alguna manera también la señal va retardada como un minuto o 30 segundos. Ajá. Entonces, okay. Entonces también para que demos tiempo para las preguntas. Bueno, de todas maneras, les seguimos recordando también a todos nuestros hermanos que nuestra misión evangelizadora como Renovación Carismática está también el estar unidos en nuestras diferentes comunidades. Ojalá que nosotros como participantes de esta corriente de gracia en el Espíritu Santo, sepamos siempre unirnos a las comunidades en nuestras respectivas ciudades, que ojalá nuestra labor evangelizadora no sea individualista, sino que esté siempre unida al trabajo de toda una comunidad, para que esto no sea una labor de nosotros como islas, sino que seamos una red, que seamos una cadena al servicio de la evangelización en esta Iglesia Católica. Los animo pues a que ustedes se unan en sus diferentes ciudades, a sus comunidades, a sus asesores, a sus equipos diocesanos, y a nivel regional se unan también a los delegados que la Renovación Carismática tiene en cada zona del país, para que nuestro trabajo así sea más fuerte y produzca verdaderamente fruto, un fruto abundante en medio de la iglesia y para la iglesia. Bueno, Juan Guillermo, están como un poquito silenciosas las redes hoy, o las personas que nos están viendo. Hemos tenido, pues según aquí el contador de Google, hemos tenido 13 personas en vivo, pero esperamos que también las personas también nos compartan sus preguntas para que podamos hacer este diálogo lo mejor posible. Invitemos también a las personas también cercanas a nuestras comunidades también para que nos ayuden con sus preguntas. Yo creo que este es un espacio como de formación y aprovecharlo sería lo más ideal. Claro que sí. Sí, es de formación y también para poder despejar algunas dudas o algunas inquietudes que muchas veces tenemos, sobre todo en relación con el trabajo evangelizador, que
despierta muchas veces muchos resquemores dentro de la iglesia y respecto de las actividades que muchas veces realizamos, ¿cierto? Cuando nosotros evangelizamos y si lo hacemos de una manera independiente y sin una verdadera comunión, el trabajo evangelizador realmente no tiene un verdadero fruto, sino que tal vez el fruto que le vemos muchas veces es como muy pasajero. A mí me gustaría que de este foro por lo menos quedara como conclusión, como una gran conclusión, el que nuestra tarea o nuestro desafío como en el aspecto de la evangelización para nosotros como Renovación Carismática debe ser primordial, pero debe estar siempre, debe ser fruto del esfuerzo comunitario, No pretendamos ni creamos que la evangelización es solamente mi misión, es la misión de todos. Por eso, en la medida en que nos abrimos a los demás, la tarea evangelizadora obtiene mayores resultados, mejores frutos para la conversión del hombre de hoy. Yo creo que en eso nos ha enseñado mucho la iglesia, ¿cierto? La iglesia siempre nos ha permitido o nos ha enseñado, nos ha puesto el ejemplo de que la evangelización es un acto comunitario, Yo aprovecho de pronto la oportunidad para aquellas personas que están con nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad también para recordar unas palabras muy importantes que nos decía el Papa emérito Benedicto XVI. Alguna vez el Papa estaba reunido con unos catequistas y profesores de religión en Roma. Eso fue más o menos hacia el año 2000, él todavía no era Papa, era el cardenal Ratzinger. Y en ese momento, reunido con los catequistas y con los profesores de religión en Roma, Benedicto XVI le decía a los asistentes a la conferencia, le decía que la evangelización tiene tres leyes para la evangelización. Parece como que llama la atención, pero hay tres leyes para la evangelización. Primero, la primera ley, decía Benedicto XVI, decía, la primera ley es la ley de la expropiación. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos los amos, sino humildes siervos de la gran causa de Dios en el mundo. Es decir, el Papa Benedicto XVI nos dice a nosotros como evangelizadores, nos está diciendo, acuérdese que el mensaje que usted está proclamando no es propiedad suya, es de Dios. La obra es de Dios. Nosotros somos apenas los siervos que estamos en la viña del Señor. El dueño de la viña es Dios. Nosotros somos apenas los viñadores que le ayudamos. Primera ley, la ley de la expropiación. Segunda ley, nos decía el Papa Benedicto XVI, las realidades grandes comienzan en la humildad. En la humildad. Es decir, no creamos que siempre la evangelización va a estar rodeada de gran espectáculo. Muchas veces la evangelización comenzará, como nos lo decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, como un granito de mostaza, una pequeñita semilla que va creciendo y se hace cada vez más grande. Las realidades grandes comienzan en la humildad, desde la pequeñez. Y nuestro Señor, no lo podemos dejar de recordar, tiene una especial predilección por los pequeños, Así que en la evangelización no creamos que todo siempre tiene que ser majestuoso, que para que haya una buena evangelización tienen que haber 1000 personas. Yo creo que en la humildad y en la pequeñez podemos comenzar una gran obra evangelizadora. Y nos recordaba también una tercera ley. La primera ley, la ley de la expropiación. No somos los dueños. Segunda ley, las realidades grandes comienzan en la humildad. Y tercera ley, en la evangelización siempre está presente la lógica
de la cruz. Dice, nosotros en la evangelización no podemos olvidar que Jesús no ha redimido al mundo con bellas palabras, sino con su sufrimiento y con su muerte. Por tanto, su pasión es la fuente inagotable de vida para el mundo. La pasión da fuerza a su palabra. Por eso, estemos seguros de que siempre vamos a tener en nuestro trabajo evangelizador muchas dificultades, muchos problemas, pero esto no lo entendamos como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Por qué? Porque así como desde la cruz salió nuestra salvación, así también con nuestro sacrificio, con nuestra entrega, con nuestra abnegación, saldrán muchos frutos para la vida de nuestra renovación carismática. Y para eso tenemos el testimonio de los santos y de los mártires, que se hicieron santos y mártires a través del sufrimiento, a través de la entrega y a través de la abnegación de su propia vida. Ojalá que nosotros podamos entender estas tres leyes, acogerlas: la ley de la expropiación, la ley de que las grandes realidades comienzan en la humildad y la ley de que la evangelización estará siempre unida a la lógica de la cruz. Ya nos empezaron a llegar preguntas, Juan Guillermo. Ya tenemos ya varias, entonces iniciemos con una que nos hace Claudio Vergara. Ajá. ¿Es prudente hacer misiones evangelizadoras cada mes en las comunidades de RCC que no siempre están acorde con acciones significativas? Como es prudente hacer, repíteme por favor. ¿Es prudente hacer misiones evangelizadoras cada mes en las comunidades de RCC que no siempre estén acorde con acciones significativas? Con acciones significativas. Primero tendríamos que definir qué son las acciones significativas, ¿sí? ¿Cuáles serían las acciones significativas? Pero, a ver, yo pienso que la misión nunca va a estar de más, ¿cierto? Yo creo que para responderle la pregunta a nuestro hermano Claudio Vergara, que está conectado con nosotros, yo creo que tendríamos que responder primero que la misión nunca va a estar de más. Yo creo que como nos lo dice la iglesia, nosotros tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y lo podemos hacer, nos preguntan que si lo podemos hacer cada mes, de pronto en actividades o acciones que no sean como tan significativas. Yo creo que, ahorita lo leíamos hablando de la ley de la humildad, si entendemos por significativas una actividad macro, una actividad grande, yo creo que no es necesario esperar a tener una acción significativa para poder evangelizar. Yo creo que nosotros podemos evangelizar a tiempo y a destiempo. Y si una comunidad de renovación carismática lo hace mensualmente a través de una actividad, sea una asamblea, sea una eucaristía o sea cualquier tipo de grupo, así sea por muy pequeño que lo haga, creo que sigue valiendo la pena. Porque como dice la palabra, donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está el Señor y puede estar haciendo una gran obra. Así que yo creo que evangelizar vale la pena, sea para muchos, sea para pocos, a tiempo y a destiempo. Ok, esperemos que la pregunta que nos hace nuestro hermano Claudio haya sido respuesta de la mejor manera, si no lo invitamos a que nos replantee nuevamente la pregunta. Sí, También nos preguntan, Juan Guillermo, ¿cómo acercarse a las sectas para lograr un diálogo? Uy, este es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco nos ha invitado de una manera muy especial a la renovación carismática a intentar vivir el ecumenismo. Bien,
Pero yo creo que nosotros, para poder llegar a aquellos hermanos esperados, aquellos hermanos que se han separado de la doctrina católica, nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, ni pretendamos hacerlo solamente con el conocimiento que nosotros creemos tener del Señor, sino que esas acciones evangelizadoras o esas acciones ecuménicas deben partir siempre desde la cabeza de la iglesia, que es el obispo o la respectiva jurisdicción eclesiástica, la parroquia, el párroco, y en la renovación carismática unidos al asesor. ¿Por qué? Porque nuestros pastores son los que nos pueden dar el punto clave, la guía para que la unión, para que el acercamiento no nos haga perder nuestra naturaleza de cristianos católicos. Porque si uno lo hace por su propia cuenta, muchas veces de pronto puede cometer errores hasta el punto de no de poder confundir nuestra propia doctrina. Y por eso, en la evangelización, el ecumenismo debe estar siempre de la mano de nuestros pastores para no cometer errores. Creo que así es la mejor forma de poder contestar esta pregunta que nos plantean. Bueno, Juan Guillermo, continuando con las preguntas, nos dicen también, ¿cómo formar equipos de evangelización? A ver, ¿desde dónde nos hacen esta pregunta? Esa pregunta nos la hace el padre Ricardo Giraldo. Uy, el padre Ricardo. Al padre le damos una cordial bienvenida y un muy fuerte abrazo al padre Ricardo, que siempre ha sido un apoyo para la renovación carismática en toda Colombia. De verdad, padre, un cordial saludo. Y bueno, ¿cómo formar equipos de evangelización? A ver, los equipos de evangelización deben estar formados, primero, recordando lo que hablábamos en la introducción de este foro, debe estar formados por personas ya evangelizadas. Es decir, personas que ya tengan un camino de conversión. ¿Por qué? Porque no podemos pretender enviar a un recién convertido a tratar de convertir a otros, ¿cierto? Los equipos de evangelización, primero, el primer criterio es que debe estar conformado por personas que ya hayan vivido la experiencia de conversión e incluso también la experiencia de evangelización en sus vidas. Es lo primero. Debemos generar equipos de evangelización con personas que ya hayan sido evangelizadas, primero. Segundo, personas que tengan el carisma. La evangelización definitivamente también es un carisma. Muchas personas de pronto tienen carisma tal vez de la música, tal vez de la predicación, pero no el carisma de la evangelización. Óiganlo bien, y esto es tal vez muy delicado lo que estoy diciendo, pero estoy completamente seguro que así es por la experiencia que hemos tenido en estos años. Y es que la evangelización debe ser hecha también a partir del carisma que Dios te ha dado. Para un equipo de evangelización deben ser confluidas personas que tengan carismas que ayuden, que fortalezcan la evangelización. Uno puede saber mucho, mucha teoría aquí en la mente, pero tal vez no sabemos evangelizar porque no podemos llegar al corazón de los hombres. Entonces, para conformar un equipo de evangelización, primero se necesitan personas que ya hayan tenido la experiencia de Cristo, que tengan un camino de conversión y que estén y que ya hayan recibido en sus vidas a Jesús. Y segundo, que las personas tengan un carisma para la evangelización, es decir, que puedan fácilmente transmitir el mensaje que han recibido. Yo creo que esos son como dos aspectos fundamentales. Podríamos de pronto mencionar muchos más, pero fundamentalmente estos dos, que sean personas ya convertidas y personas que tengan
el carisma y el ardor para anunciar la buena nueva de Cristo. Bueno, siguiendo la tanda de las preguntas, también nos comparten qué tan importantes son las tecnologías de información y comunicaciones para la evangelización. No sabemos el nombre. A ver, definitivamente yo creo que este foro es prueba fehaciente de la importancia que la tecnología y los medios de comunicación tienen para la evangelización. A nuestro hermano que nos está preguntando acerca de esto, yo creo que no podemos dejar de resaltar la gran importancia que los medios de comunicación tienen para la evangelización. Y precisamente la Iglesia ha descubierto esta realidad. Y por eso hoy, por ejemplo, el Papa tiene Twitter, el Papa tiene Facebook, el Papa está a través de los medios de comunicación masivos, del Internet, de la televisión, de la radio, permanentemente nos está comunicando su pensamiento al interior de la Iglesia. Asimismo, nosotros, como Renovación Carismática, debemos también aprender a utilizar los medios de comunicación que Dios nos ha puesto a disposición para anunciar la buena nueva. Hoy, en un mundo donde hay más de 7.000 millones de habitantes, no podemos pretender que la evangelización se va a hacer única y exclusivamente con el anuncio puerta a puerta o el anuncio persona a persona. Tenemos la obligación de utilizar los medios de comunicación para que esta buena nueva llegue a muchas más personas y así creo que estaremos cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que debemos anunciar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Bueno, Juan Guillermo, el padre Robin también nos escribe, también conectado a este foro. Recordamos a las personas que el foro anterior nos lo hizo también, nos lo hizo el padre Robin, y él nos dice: Juan Guillermo, estoy escuchando su tema y me lleno de gozo al escuchar un laico predicando y formando. Aprovecho la oportunidad para decirle a los laicos que asuman este desafío de la evangelización con mucho empeño. Muy bien, de verdad que le damos la bienvenida también al padre Robin Sadid Argel, asesor nacional de la Renovación Carismática de Colombia. Nos alegra mucho el que nos esté acompañando en esta noche y definitivamente reforzamos la exhortación que el padre nos hace como asesor nacional y nos recuerda a nosotros, los laicos, la gran tarea que tenemos dentro de la fuerza, dentro de la misión evangelizadora. Y yo creo que es la oportunidad, la intervención del padre Robin, es la oportunidad para recordar que nuestra evangelización debe hacerse desde la condición en la cual Dios nos ha llamado. El sacerdote evangeliza desde su ministerio sacerdotal y el laico debe evangelizar desde su vida laical. Y en esto, aprovechando la intervención del padre Robin, creo que debemos hacer un hincapié muy especial y es que el laico tiene la oportunidad de llegar a muchos más ambientes para evangelizar. ¿Por qué? Porque nosotros como laicos tenemos el trabajo, el estudio, la familia, tenemos la vida laboral, tenemos la vida de las relaciones afectivas, tenemos muchos espacios, más allá del templo, más allá de la iglesia para evangelizar. Y en esto yo creo que los laicos tenemos una gran misión. Nosotros somos el pie de fuerza, somos digámoslo así, el grueso de la misión evangelizadora recae en los hombros del legado porque somos la mayor parte de la iglesia. Y por eso creo que nosotros como laicos, desde nuestra condición laical, sin pretender confundir nuestro servicio con el ministerio ordenado de los sacerdotes y de los obispos, debemos asumir nuestra tarea como laicos y llevar a Cristo a aquellos espacios que nos hacen falta, a nuestras universidades, a los colegios, al ambiente laboral,
a las instituciones públicas, a las empresas privadas, donde tanto hace falta la palabra de Cristo. Creo que muy oportuna la intervención de nuestro padre asesor. Continuando, Juan Guillermo, con esta tanda de preguntas, Andrea desde Bogotá nos dice, ¿cómo la RCC puede contribuir al Año Santo proclamado por el Papa? Bueno, le damos muchas gracias a Andrea por su intervención desde Bogotá. Y tenemos que recordar que el Papa acaba de proclamar un año santo, digámoslo así, especial, dedicado a la misericordia. Y nos pregunta Andrea desde Bogotá cómo nosotros, como Renovación Carismática, podemos ayudar a la celebración de este año santo. Yo creo que nosotros como Renovación Carismática podemos prestar una gran ayuda. ¿Cómo? Evangelizando a través de la misericordia. Evangelizando con actos no de beneficencia, no con simples actos de caridad, sino evangelizando desde la misericordia. Y creo que eso es lo que el Papa Francisco está tratando de poner de manifiesto en la iglesia. La misericordia, este año santo está dedicado a la misericordia. Nosotros como Renovación Carismática debemos colaborar en este año santo viviendo, proclamando y evangelizando a través de la misericordia, es decir, haciendo práctica la palabra, llevándole no solamente la buena nueva al hombre, sino también llevándole la promoción humana, promoviendo al hombre desde su condición, desde el ambiente en el que está, promoviéndolo para hacerlo crecer en la pobreza, en la riqueza o en el espacio donde se encuentre. Y allí debemos aprender a practicar la misericordia. Oiga, Renovación Carismática, estamos llamados a vivir en este año santo la evangelización a través de la misericordia. No solamente a través de congresos o a través de seminarios, sino principalmente a través de actos de misericordia. Gracias por la intervención de nuestra hermana Andrea desde la ciudad de Bogotá. También nos preguntan de Sol, acompaña evangelizar. Te pediría por favor me repitieras, que hubo como una interferencia ahí. Ok. Sí. ¿Qué dice sobre el acompañamiento al evangelizado? Nos pregunta Marisol desde Cali. Ok, el acompañamiento. Le damos muchas gracias a Marisol desde la ciudad de Cali que nos esté acompañando en este foro. Y nos pregunta un punto muy importante, muy bueno que Marisol nos recuerde el acompañamiento en la evangelización. De verdad que nosotros no podemos dejar al evangelizado solo. Oigan, yo no sé si podríamos traer a colación un ejemplo muy sencillo. Y es el de una mamá con su bebé, ¿cierto? Cuando una madre da a luz a un bebé, no lo deja tirado y le dice, vaya y aprenda usted a caminar, sino que la mamá lo alimenta, la mamá lo ayuda en todo lo que necesita, y ya cuando comienza a gatear, está detrás de él, cuando comienza a caminar, le ayuda a dar sus primeros pasos, hasta cuando ya su hijo se convierte en una persona medianamente independiente, que puede dar pasos por sí mismo y hacer cosas independientemente. Lo mismo sucede en la vida espiritual y en la evangelización dentro de la iglesia. Nosotros, la evangelización no es solamente dar a luz, sino que también, y tenemos que tener en cuenta que esto lo hacemos precisamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo.
La evangelización no es solamente dar a luz, la evangelización también requiere el acompañamiento. Y el acompañamiento significa enseñar, es decir, formar. La evangelización debe ir acompañada posteriormente por actos de acompañamiento que formen al evangelizado, por actos de acompañamiento que hagan crecer espiritualmente al evangelizado, es decir, en la oración. Debemos acompañar al evangelizado en la formación, debemos acompañar al evangelizado en la oración y debemos también acompañar al evangelizado a hacerlo, a llevarlo, a integrarlo a una comunidad. Es decir, nuestro acompañamiento posterior a la evangelización debe estar centrado en estos tres aspectos: la formación, la oración y la comunión. Bueno, Juan Guillermo, una de las preguntas también que nos llega, Santiago nos dice, ¿cuáles serían las bases para lograr una cultura de Pentecostés? Uy, una cultura de Pentecostés. Santiago, a ver, le damos muchas gracias a Santiago por su pregunta y nos pregunta Santiago, ¿qué debemos hacer para crear una cultura de Pentecostés? A ver, recordemos qué pasó en Pentecostés. En Pentecostés lo que pasó fue que el Espíritu Santo se derramó manifiestamente en la iglesia de Cristo. Para nosotros poder evangelizar y poder crear en la iglesia una cultura de Pentecostés, nosotros como Renovación Carismática debemos convertirnos en unos apóstoles del bautismo en el Espíritu Santo. Precisamente el padre Robin hace un mes en estos foros nos estaba hablando de eso, del Pentecostés, de la vida en el Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo, para poder crear, respondiéndole a Santiago y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este foro, para poder generar una cultura de Pentecostés. Nosotros tenemos que convertirnos en unos apóstoles del Espíritu Santo, es decir, anunciadores de su persona y de su acción. Debemos convertirnos en apóstoles del bautismo en el Espíritu para que todos los bautizados alcancemos también a ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo creo que así es la única forma como podemos llegar a ser llegar a vivir una verdadera cultura de Pentecostés en la iglesia. Ya, entonces una de las preguntas también que nos hacen es ¿cómo hacer del Santo Rosario una herramienta para la nueva evangelización? Muy bien, el Santo Rosario como un instrumento de evangelización. A ver, definitivamente yo creo que nosotros no podemos dejar de un lado a nuestra Madre, la Virgen María. La evangelización siempre debe estar iluminada, acompañada por ella. Precisamente aquí en América la evangelización se pudo llevar a cabo gracias al acompañamiento de la Santísima Virgen María. Y creo que el Santo Rosario puede ser un instrumento de evangelización en la medida en que nosotros enseñemos a las personas lo que significa el Santo Rosario. Si nosotros le enseñamos a las personas que el rosario es una meditación profunda de los misterios de Cristo, si le enseñamos a las personas que el Santo Rosario es también oración, que no es solamente el rezo, no es solamente la repetición de una oración, sino que es ir meditando en nuestra mente y asumiendo en nuestro corazón los misterios que vamos rezando en las cuentas del rosario, en esa medida, en la medida en que instruyamos acerca de lo que significa el Santo Rosario, entonces el Santo Rosario estará siendo
verdaderamente un instrumento de evangelización. Si lo que pretendemos es imponer un rezo por una costumbre, yo creo que el rosario no será eficaz ni será eficiente. Pero si lo que hacemos es enseñarles a las personas el valor y el significado del rezo de un rosario, entonces sí estaremos haciendo del rosario un instrumento valioso para la evangelización, obviamente de la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Juan Guillermo, siguiendo con este momento de preguntas, nos dicen, ahora que llegan las elecciones regionales en Colombia, ¿cómo y cuál debe ser nuestro papel de evangelizadores? Hombre, creo que esto es una pregunta muy importante y muy actual, porque se trata un poco como de la inculturación del evangelio. A ver, frente a estas elecciones regionales que ya se acercan aquí en nuestro país, creo que la manera como nosotros podemos ser evangelizadores en este tipo de procesos políticos que se dan en nuestra sociedad, creo que es educando a las personas acerca de cómo debe votar un cristiano católico. Debemos instruir a nuestras comunidades, en nuestras asambleas. Debemos darle al cristiano católico que asiste a nuestra casa de oración, debemos darle una instrucción acerca de cómo votar, porque un cristiano católico debe tener un voto informado. No podemos solamente decir, es que la cara de esta me gusta o la cara de este me parece que es bueno. Nosotros para poder votar debemos saber qué opina ese candidato, cuáles son sus postulados y comparar esos postulados a la luz de la doctrina católica. Por ejemplo, muchas de las personas que se lanzan a este tipo de elecciones regionales aprueban el aborto o están de acuerdo con el matrimonio de parejas homosexuales o están de acuerdo con postulados como la legalización de la droga, etcétera, etcétera. Nosotros debemos, para poder ser un elemento distintivo y un elemento evangelizador en una elección regional como la que se vienen en Colombia, nosotros debemos primero informar nuestro voto, saber qué opina el candidato y comparar sus postulados frente a las verdades que proclama la Iglesia Católica. Si están de acuerdo con la Iglesia Católica, entonces sí. Si están de acuerdo con la enseñanza de nuestra Madre Iglesia, entonces sí. Si no están de acuerdo, rechazar el voto. Y también yo creo que tendremos para poder ser evangelizadores, tendremos que rechazar prácticas ilegales, como la compra de votos, como el traslado de votos, nunca patrocinarlas, nunca proponerlas y nunca aceptarlas. Creo que hasta ahí podríamos decir. Bueno, Juan Guillermo, ya nuestras últimas preguntas nos escribe alguien. Tengo 17 años y en mi familia mi hermano menor se burla cuando llegó el grupo de oración y ha predispuesto a mis papás contra mí. ¿Qué puedo hacer para evangelizarlo? Bueno, a esta persona que se une a nuestro foro en esta noche, yo quiero, ante todo, darte una voz de aliento y decirte que no te desanimes, que no te desesperes, que pueda haber de pronto mucha oposición, sobre todo en nuestras familias puede haber mucha oposición, pero ora por ellos. Y aprovecho la oportunidad para contarte mi testimonio. A mí también me pasó lo mismo. Cuando yo comencé a ir al grupo de oración, mi familia estaba totalmente opuesta. Al principio lo veían como algo pasajero,
Y en la medida en que se fueron dando cuenta que yo me iba comprometiendo cada vez más con la iglesia, mi propia familia muchas veces comenzó a oponerse. Mi mamá no le gustaba que fuera, me decía que yo tenía era que atender mis estudios, no atender ningún grupo de oración, que yo no estaba para estar en eso. Mis hermanas se burlaban de mí, decían que yo parecía era un cura, etcétera, etcétera. Pero un día, estando en una Eucaristía, yo escuché una promesa del Señor, que te la voy a regalar en esta noche. Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 31. Allí el Señor, cuando dice, nos da una promesa. Cuando sucedió que a Pablo y a Silas el Señor lo liberó de la cárcel, ¿cierto? Y en el capítulo 16, versículo, exactamente en el versículo 31, dice, Pablo y Silas le dicen a este hombre carcelero, le dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Palabra de Dios. Cuando yo escuché esa promesa, yo dije, esta palabra es para mí. Y en esta mañana te regalo a ti que estás preocupado, preocupada por la oposición que muchas veces puede oponer nuestras familias cuando tratamos de seguir al Señor. Te regalo esta promesa, Hechos 16:31. Y te invito para que ores por tu familia. En ese momento yo comprendí, obviamente me tuve que acercar a un sacerdote y el sacerdote me explicó cómo debía hacer. Yo decía, si yo creo, ya los míos también se salvarán. Y el sacerdote me explicó que en la medida en que yo fuera siendo un testimonio para mi familia, ellos también iban a ir aceptando la palabra de Dios en sus corazones. Y eso es lo que ha ido sucediendo en mi familia. Así como antes mi mamá, mis hermanas se burlaban de mí, y poco a poco el Señor ha ido haciendo que uno a uno vayan cayendo a sus pies. Y fue precisamente porque yo ni me entristecí ni me amilané, sino que tuve el valor de seguir a pesar de que se burlaran, a pesar de que no estaban de acuerdo con lo que yo hacía y con el compromiso que asumía. Ellos se fueron dando cuenta que lo que yo estaba viviendo era algo bueno y nuevo para sus vidas, y asimismo fueron aceptando al Señor. Por eso te animo a que te apropies de esta promesa del Señor y seas un instrumento para tu casa. No con palabras, porque muchas veces de pronto van a estar muy predispuestos a lo que uno les pueda decir, sino con tus actos, con tu vida, que ellos viendo que tu vida sea el mejor evangelio que ellos puedan leer. Bueno, Juan Guillermo, hasta el momento ya no tenemos ya más preguntas, ya hemos abarcado las que nos han compartido por las diferentes redes sociales. El padre Ricardo también estuvo conectado, Ricardo Giraldo, también estuvo conectado al foro RCC y te dice que 1000 felicitaciones y agradecimientos. Y también como para recordar, ya te dejo, Juanqui. Para terminar, también recordamos que el próximo miércoles tendremos escuela virtual con el padre Ricardo. Desde las 7:30 tendremos escuela virtual y será cerca del Año Santo. Muy bien. Listo, de verdad que le agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron conectadas a lo largo de esta conferencia, de este foro. Ojalá que lo que nosotros aquí hemos compartido lo multipliquemos en nuestras comunidades, que lo que aquí se haya compartido en este grupo de personas que hemos compartido esta noche, lo podamos multiplicar, que seamos mensajeros de esta buena nueva, mensajeros de este mensaje para nuestras comunidades. Que el Señor les siga bendiciendo mucho. Agradecemos la ayuda de nuestro hermano Andrés Tavares, que desinteresadamente nos ha colaborado. Le pedimos perdón por los inconvenientes técnicos que pudieron haberse presentado. También le damos las gracias a nuestro hermano José Alejandro Chamorro, que está pendiente también de esta parte técnica, y a todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo y les siga llenando de su gracia y de su amor. Los invito para que terminemos esta
este foro con una pequeñita oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y entrégale al Señor lo que has escuchado. Ponte en oración y ponte en la presencia del Señor. Y frente a frente a Él, dale gracias. Señor Jesús, en nombre de todos mis hermanos, quiero darte muchas gracias por este foro que nos has permitido compartir en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, porque tú en esta noche nos estás animando, nos estás exhortando, nos estás llamando y nos estás también enviando, Señor, a una misión como verdaderos evangelizadores tuyos. Por eso te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestro corazón, fortalece nuestro corazón para la misión que tenemos allá afuera, Señor, en nuestras familias, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, y que allí donde tú quieras que nos envíes, nosotros podamos ser verdaderos instrumentos tuyos para que la buena nueva del Evangelio sea proclamada y aceptada por todos los corazones. Te entregamos, Señor, nuestras fuerzas y unidos a la bienaventurada Virgen María te decimos: aquí estamos, Señor, para que tú hagas en nosotros y a través de nosotros lo que tú quieras. Úsanos, Señor, como tus instrumentos para tu evangelización, y que desde esta renovación carismática nosotros podamos seguir aportando vida y vida en abundancia para la gloria de tu nombre. Amén. María, estrella de la nueva evangelización, ruega hoy y siempre por nosotros. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este foro RCC, en este segundo foro que hemos hecho en este año de los nuevos foros RCC. Damos las gracias infinitas, como decía nuestro hermano Juan Guillermo, a nuestro hermano también Alejandro Chamorro, que también estuvo con nosotros en la parte técnica. Vuelvo y repito nuevamente, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos y los esperamos en nuestro próximo foro, que próximamente estaremos compartiendo la información por las diferentes redes sociales de la RCC Colombia. No se olviden de buscar, de darle me gusta a RCC Colombia en Facebook y a seguirnos en Twitter como @RCC Colombia. También estamos en Instagram como RCC Colombia y en YouTube también nos pueden encontrar como RCC Colombia. Nos vemos y muchas gracias por estar en este foro RCC. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.